ערב טוב לכם, ושלום ירושלים. Como el profesor Sayao habló de traducción, pensaba que todos entienden aquí hebraico. Como pueden oír, y me disculpo, soy argentino. Y cuando nos escribimos con el profesor Sayao diciéndome que empezaba esta serie de palestras en Belo Horizonte, tenía una pregunta teológica muy importante, y era cuál era el resultado de la Copa América. Si como argentino llegaba como campeón de Copa América o Brasil. Finalmente ni Brasil ni Argentina. Pero ahora, más en serio, es un honor y placer estar aquí en la Facultad Batista, para presentar uno de los grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XX, los manuscritos del Mar Muerto. Como bien saben, todos los estudiosos, todos los pesquisadores están convencidos que su tema de especialización es el más importante. Pero en este caso tengo razón. Los manuscritos del Mar Muerto son el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX y representan una verdadera revolución en los estudios religiosos, tanto para los judeos como para los cristianos. Algo de esa sabiduría y conocimiento que nos dieron los manuscritos. La historia de los manuscritos del Mar Muerto tiene que ver con una región específica de la tierra de Israel, el desierto de Judea. El desierto de Judea con el Mar Muerto, el lugar más profundo del planeta. Jerusalén se encuentra a 800 metros por sobre el nivel del mar. El Mar Muerto se encuentra menos 400 metros por debajo del nivel del mar. Significa que para ir de Jerusalén al Mar Muerto hay que descender 1200 metros. Se desciende geográficamente, pero vamos a ver que se asciende espiritualmente. La historia de los manuscritos comienza con beduinos de la tribu de Tamire, que cuentan que a fines de 1946 o los comienzos de 1947, en una caverna que nosotros hoy llamamos caverna número 1. Era simplemente una caverna, no tenía ningún número especial. Y ellos cuentan que cuando entraron en la caverna encontraron vasijas, recipientes, como los que ustedes ven aquí en la imagen. Encontraron 8 que estaban vacías, una que tenía algo como tierra,
Y en una de las vasijas afirman que encontraron los primeros 3 manuscritos del Mar Muerto. Volvieron unos días después y encontraron otros 4, en total 7 manuscritos. Ahora ustedes veo que no reaccionan, pero hace un año, cuando en Río de Janeiro también contaba la historia de los manuscritos, el número 7 tenía otro significado teológico después del Mundial. Entiendo que la memoria colectiva ha olvidado el número 7. Aunque no lo crean, en los años 40, los beduinos no tenían Instagram, Twitter o WhatsApp. No tenemos la imagen precisa cuando encontraron los manuscritos. No hicieron un selfie con los primeros manuscritos. Pero de todas maneras, ese momento del descubrimiento de los primeros 7 manuscritos fue un punto de inflexión en la historia del judaísmo y de los estudios bíblicos. Entre los primeros 7 manuscritos que hallaron los beduinos, 2 eran manuscritos bíblicos y las 2 copias de un mismo libro, el libro de Isaías, el gran profeta de Israel. Cuando se encuentra más de una copia de un mismo libro en una misma caverna, se los clasifica en orden alfabético, A, B, C, E y C. Entonces los beduinos encontraron el manuscrito A y el manuscrito B de Isaías. El manuscrito B es una copia fragmentada del libro de Isaías, no es una copia completa. El manuscrito A, ese es el manuscrito importante. Como bien saben los presentes, el libro de Isaías es un libro extenso, tiene 66 capítulos. Y este manuscrito tiene los 66 capítulos de Isaías en el orden de las Biblias modernas. El manuscrito es un manuscrito muy extenso. Tiene más de 7 metros de extensión. Y en este caso, no fue una traducción, fue el verdadero libro de Isaías, escrito obviamente en hebraico. La escritura que ven aquí en el close-up es cómo se escribía hebraico hace 2200 años, en la época de los macabeos. El texto para un judeo moderno que habla en Israel hebraico y es su lengua materna, puede leer este texto escrito hace 2000 años atrás. La importancia capital, excepcional de este descubrimiento es que si tenemos el libro de Isaías en su lengua original, no tenemos que ocuparnos de traducciones. Todos ustedes pueden evitar los problemas de traducciones que habló el profesor Sayao, solamente tienen que estudiar hebraico. Y con eso van a evitar muchos de los problemas. ¿Qué importancia tiene este descubrimiento?
¿Por qué el mundo literalmente se sacudió cuando llegó la noticia que se encontró el libro de Isaías? Porque hasta el descubrimiento de los beduinos, todas las copias de la Biblia hebraica, la Biblia judea, antes del descubrimiento en el Mar Muerto, en una zona que se llama Qumran, venían de la época medieval. Aquí tienen dos imágenes de dos muy importantes manuscritos de la Biblia hebraica. En la imagen de la derecha, el Códice de Leningrado, hoy llamado Códice de San Petersburgo, del siglo XI. Y en la izquierda, una página del Códice de Alepo. Alepo es una ciudad de Siria, o lo que queda hoy de la ciudad, con la situación política en Siria. Pero el manuscrito no nació en Siria, nació en la tierra de Israel, en Tiberíades, en la Galilea, hace 1000 años atrás, y es del siglo X, y es considerada por los pesquisadores como la versión masorética tradicional o textus receptus de la Biblia hebraica en el mundo. Es la versión más precisa del texto bíblico. Pero estos manuscritos tienen solamente 1000 años. ¿Acaso había manuscritos más antiguos? Sí. Por ejemplo, el Codex Cairensis. Pero el Codex Cairensis no es una versión completa de la Biblia hebraica. Solo contiene la parte de los profetas. También teníamos versiones más antiguas. Por ejemplo, un fragmento del libro de Génesis, de la Torá, del Pentateuco de Moisés, que nosotros los judeos leemos en la sinagoga, del siglo VI, siglo VII, que se encontró en una sinagoga en Egipto a fines del siglo XIX, y que hoy el original se encuentra en Cambridge, en Inglaterra. Pero solamente un fragmento, y se encontraron otros fragmentos, pero no la Biblia hebraica completa. Existían más antiguos, pero ya no en hebraico. Por ejemplo, el famosísimo Codex Sinaiticus del siglo IV, hallado en el monasterio de Santa Caterina, en Jebel el Musa, en el tradicional Monte Sinaí, hallado por von Tischendorf a fin del siglo XIX. Y es una versión de la Biblia hebraica y del Nuevo Testamento en greco, no en hebraico. La ironía de la historia es que la traducción en griego del texto hebraico es judea, hecha en Alejandría en el siglo III por judeos que utilizaron una versión hebraica de hace 2300 años, pero no teníamos un manuscrito tan antiguo. Y por eso, cuando se hallaron textos, en este caso del libro de Isaías, del gran profeta de Israel, en hebraico de hace 2000 años, colocan el tema del texto y la evolución del texto de la Biblia hebraica en una nueva perspectiva. Cuando tenemos una versión tan antigua, de hace 2000 años, y luego versiones 1000 años después, claramente permite entender el problema de las variantes textuales. Y hoy las modernas ediciones, para nosotros, forma parte de la interpretación del texto. Pero esta categoría que distinguimos entre texto e interpretación
es una perspectiva canónica. Los judeos hace 2000 años atrás no distinguían de la misma manera esas categorías. Y probablemente para ello la interpretación era parte de la tradición, probablemente una tradición revelada. ¿Y por qué es importante para los aquí presentes? Porque, por ejemplo, cuando Pablo habla de Abraham, del patriarca, el padre de Israel, en la epístola a los romanos, ¿en qué Abraham pensaba? ¿En el Abraham que tenemos en el Pentateuco, en el texto? ¿O también en el Abraham de la tradición? ¿Y qué tradición se conocía en esos años? Ahora, gracias a documentos que no conocíamos, nos presentan una nueva perspectiva, cómo los judeos leían las historias de los patriarcas. ¿Y qué otros manuscritos encontraron los beduinos? Por ejemplo, el comentario Pesha de Habacuc. Habacuc, como bien saben, es un profeta menor. Y el profeta vivió hace 2600 años, antes de la destrucción del primer templo por los babilonios. Pero este comentario no es el libro de Habacuc. Es una antigua interpretación de Habacuc, probablemente del grupo que llamamos hoy la Comunidad del Mar Muerto. Ese grupo, secta religiosa del judaísmo de la época grecorromana, y gracias a este manuscrito podemos entender cómo ellos entendían las palabras, el oráculo de Habacuc. Significa que no solamente encontramos copias de libros bíblicos antiguos, sino nuevos libros que no conocíamos antes del descubrimiento de los beduinos. Pero como todos pueden entender, los beduinos no querían o no pensaban hacer una contribución al conocimiento. Después de varios meses, porque no podían entender que tenían estos textos, deciden que lo mejor es venderlos. 4 de los manuscritos los adquiere un comerciante de Belén, Cando era un árabe cristiano que vivía en Belén y por unas cuantas monedas le compran a los beduinos. Los beduinos no sabían lo que vendían. Y Cando decide vender ese manuscrito al metropolitano Atanasio Samuel. Atanasio Samuel era de la iglesia sirio-jacobita del este de Jerusalén Oriental, y compra 4 manuscritos del Mar Muerto por la suma equivalente de $100. $100 hoy son como 350 reales. No es mal negocio. Creo que también el seminario baptista compraría por $100 4 manuscritos del Mar Muerto. Atanasio Samuel no sabe lo que está comprando, pero piensa que probablemente son manuscritos antiguos. ¿Y dónde está la parte judía de la historia? El profesor Eliezer Sukenik de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la primera universidad del pueblo judeo en la tierra de Israel, compra de otro comerciante de antigüedades otros 3 manuscritos. Y es una historia que parece de Hollywood.
Un judeo tiene 3 manuscritos, un árabe cristiano tiene 4 manuscritos. 3 están en la parte occidental de las ciudades de Jerusalén, 4 en la parte oriental. El profesor Zucchini ya publica en 1948 una primera publicación sobre los rollos, sobre estos manuscritos, y llega a la conclusión que estos manuscritos tienen que ver con un grupo o secta que conocíamos de las fuentes antiguas, los esenios. Pero Atanasio Samuel quiere también saber, conocer si realmente es un buen negocio. Y trae los manuscritos a la Escuela Americana de Arqueología, que hoy en Jerusalén se llama Instituto Albright. Albright era el más famoso arqueólogo y biblista americano, profesor en Johns Hopkins University en los Estados Unidos. Atanasio Samuel trae los manuscritos y los americanos también llegan a la conclusión que estos manuscritos son antiguos, de hace 2000 años, y estamos en 1948, ya estalló la guerra de la independencia de Israel, los países árabes invadieron el Estado judío, y entonces los americanos les sugieren a Atanasio Samuel sacar de Israel los manuscritos. Y a fines de 1948 los manuscritos salen de Israel vía Beirut a los Estados Unidos. Y por primera vez en la historia, los manuscritos del Mar Muerto están en exhibición en los Estados Unidos. En la Biblioteca del Congreso en Washington, en el Instituto de Estudios Orientales en la Universidad de Chicago, o por ejemplo, en la Universidad Duke, en Carolina del Norte. Pero Atanasio Samuel no quiere simplemente exhibir los manuscritos para promover el estudio y la pesquisa. Ahora entiende Atanasio Samuel que los manuscritos tienen un gran valor económico. Recuerdan que Atanasio Samuel compró los manuscritos por $100. Ahora quiere $1.000.000. Y es el dólar de los años 50, no el dólar de hoy. Pero Atanasio Samuel no consigue vender los manuscritos. No todos los pesquisadores estaban convencidos que eran originales. Tampoco quedaba muy claro el estatus legal de los manuscritos. Y entonces Atanasio Samuel decide ponerlos en una caja fuerte, esperando encontrar un mejor momento para venderlos. Y ahora volvemos a Israel. Ya terminó la guerra de la independencia y los jordanos, que controlan después Samaria y Judea hasta la guerra de los 6 días en el año 67, le piden al padre Roland Devaux, el gran arqueólogo y biblista francés, director de la École Biblique, de la Escuela Bíblica de Jerusalén, poder llegar a la caverna en donde se hallaron los primeros manuscritos. Y cuando llega en 1949, excava la caverna y encuentra otros 70 manuscritos. 10 veces los primeros 7. Y muy cerca de Qumran, a 1 kilómetro al sur de Qumran, está Khirbet Qumran, las ruinas de Qumran. Y Devaux las excava entre 1951 y 1956 y llega a la conclusión que en Qumran vivió una secta judía, una secta muy religiosa, probablemente una secta de esenios,
la misma conclusión que había alcanzado el profesor Zucchini de la Universidad Hebraica. Pero Devaux pensó que si hay una caverna con tantos manuscritos, en la zona del Mar Muerto hay muchas cavernas. Y por lo tanto, piensa que pueden haber otros manuscritos. La gran tragedia fue que también los beduinos llegaron a la misma conclusión. Comienza una carrera entre beduinos y arqueólogos. ¿Quién alcanza las cavernas para llegar a las cavernas y a los manuscritos? Ahora todos entienden que los manuscritos son el tesoro. Y como pueden imaginar, las mejores cavernas las hallaron los beduinos. La caverna más rica es la caverna número 4. Solo en la caverna número 4 se hallaron 15.000 fragmentos de manuscritos. Y no me equivoqué, 15.000 fragmentos de manuscritos. ¿Qué significa fragmentos de manuscritos? Acá tienen un manuscrito del Mar Muerto. Seguramente entienden que no es la Mona Lisa, pero en los estudios bíblicos un pequeño fragmento puede tener también un gran valor para entender el texto, la teología, la historia, la sociología del pueblo de Israel hace siglos atrás. La mayoría de los manuscritos están escritos en cuero de animal, como el libro de la Torá que nosotros los judeos leemos en la sinagoga. La mayoría de los manuscritos están en hebraico y hay una minoría en aramaico y en griego. Este fragmento es un fragmento de papiro de la caverna 4 de la Septuaginta, de la traducción del Levítico. Pero pueden ver que el manuscrito se parece al Estado de Israel. Podemos decir que casi es un manuscrito político. Y algunos dirían profético. Pero hay un manuscrito que es totalmente diferente en forma y en contenido. Y es el manuscrito de cobre de la caverna número 3, ahí tienen la imagen. Son dos fragmentos del mismo manuscrito. El manuscrito está escrito en hebraico, pero en hebraico tardío, de fines del siglo I de nuestra era. Pero lo más increíble es el contenido. El manuscrito habla de tesoros en donde se escondieron tesoros de oro y plata en el área del desierto, cerca de Jerusalén. Si no fuera cierto, dirían que es una historia de Indiana Jones. La última caverna es la caverna número 11. Y precisamente también como la caverna número 1, se encontraron manuscritos relativamente en un buen estado de preservación. Tal vez el manuscrito más famoso es el manuscrito del templo, publicado por el gran arqueólogo israelí Yigael Yadin en 1977. Es una obra escrita en hebraico de la época herodiana que habla de un templo ideal e incluso de un templo escatológico. Me disculpo, hasta donde recuerdo no habla del templo de Salomón en Sao Paulo. Y entre 1946, 47 y 1956, en total, arqueólogos y beduinos hallaron en 11 cavernas
casi 1000 manuscritos. La mayoría muy fragmentados, y por eso tenemos cerca de 20.000 fragmentos de manuscritos. Y obviamente es un descubrimiento excepcional para la comprensión del mundo antiguo. Podemos dividir los manuscritos, estos 1000 manuscritos, en 3 grandes categorías. Un 25% son manuscritos bíblicos. En Qumran tenemos más de 200 copias de los libros de la Biblia hebraica. Varias copias de un mismo libro. De Deuteronomio tenemos 30 copias. De Salmos, 37 copias. De Isaías tenemos 21 copias. Pero de esas 200 copias, solo una copia es un libro completo. La primera copia de Isaías, manuscrito A, de la caverna número 1. Y por eso los manuscritos del Mar Muerto son una clave para entender el desarrollo de la literatura bíblica. Problemas textuales, problemas literarios. Y hoy no se puede ser un biblista sin conocer estos manuscritos. Pero hay un 27% de estos manuscritos del Mar Muerto que son otro tipo de libros. Tenemos libros de sabiduría, litúrgicos, escatológicos, demonológicos, que nos presentan una nueva perspectiva del judaísmo antiguo. Y un 37% de literatura que llamamos sectarios, en función de la terminología, sociología y teología de esos manuscritos. Es evidente, es claro, que estos manuscritos representan a grupos o un movimiento de carácter sectario, que estaban en polémica con otros judeos de esa época, principalmente los sacerdotes del templo de Jerusalén. Y en ese sentido, los manuscritos del Mar Muerto nos presentan una nueva perspectiva de la historia. Todos ustedes conocen que la historia la escriben siempre los que ganan. Y acá tenemos, gracias a este descubrimiento, la posibilidad de ver otra idea de la sociedad judea de hace 2000 años, que coloca en otra perspectiva el conocimiento que teníamos antes sobre los fariseos, los saduceos. Ahora tenemos un grupo minoritario que nos presenta su perspectiva de la historia frente a los otros judeos. Y todos estos manuscritos forman parte de otros manuscritos hallados en otras partes del desierto de Judea, en Nahal Heder, en Nahal Murabad, en Masada. Pero no hay como Qumran, por la cantidad, por la variedad, por el estado de preservación de esos manuscritos. Qumran es único. No hay otro lugar en donde haya semejante cantidad de manuscritos con esa calidad y con esa variedad de literatura. Y todos esos manuscritos fueron traídos en la época de los jordanos al Museo Rockefeller del este de Jerusalén. Y DeVoe, en los años 50, nombra una comisión internacional para descifrar y publicar los manuscritos. Y comienzan a publicarse en la edición oficial de Oxford, DJD, Discoveries in the Judean Desert, desde 1955 y finalmente hasta el año 2000, que se termina la publicación con 40 volúmenes, en donde se publican todos los materiales que son posibles leer. Y por eso sabemos de la enorme riqueza que tienen estos manuscritos, presentando una nueva imagen del judaísmo antiguo. ¿Y por qué eso es importante también para ustedes?
porque João Batista, Jesús y Pablo no sabían que eran cristianos, eran también judeos. Y para entender el pensamiento, el lenguaje, el ritual, la teología de estos personajes tan centrales en la historia de la humanidad, tenemos que colocarlos en el contexto histórico, social y religioso de esa época. Y gracias a estos manuscritos, que nos llegan como si fuera a través del túnel del tiempo, ahora podemos acercarnos a esa realidad. ¿En qué pensaban los judeos? ¿En qué creían? Por ejemplo, hablaron ustedes y el profesor Sayao de la traducción. Cuando ustedes estudian el Nuevo Testamento o predican en la iglesia y dicen y leen Jesús dijo, no podemos saber si realmente Jesús lo dijo o no, porque lo tenemos solamente en los evangelios. Pero de una cosa estoy seguro, Jesús no lo dijo en griego, lo dijo en aramaico o en hebraico. ¿Y cómo era el hebraico y aramaico de hace 2000 años? ¿Qué expresiones usó realmente Jesús? Si queremos entender el mensaje de Jesús en toda su complejidad, tenemos que saber qué palabra usó. Pero lo tenemos en griego, lo tenemos en una traducción. La versión más antigua de las palabras de Jesús la tenemos ya en una traducción. Significa que empezamos ya con un problema. No tenemos la ipsima verba de Jesús, pero tenemos el hebraico y el aramaico gracias a Qumran. Y Qumran nos permite acercarnos a ese mensaje en su lengua original. Y por eso se hace imprescindible el estudio de los manuscritos para llegar también a la ipsima verba de Jesús. Pero ¿se acuerdan en esta historia? 4 manuscritos los dejé en los Estados Unidos. Y volvemos ahora a 1954 y Atanasio Samuel llega a la conclusión que quiere vender esos manuscritos porque entiende que tienen un gran valor. ¿Y qué hace? Algo muy simple, pone un aviso en el diario. ¿Cómo no se nos ocurrió? En el Wall Street Journal del 1 de junio de 1954, misceláneas for sale. Obviamente no tienen una categoría venta de manuscritos del Mar Muerto. Dice, 4 manuscritos del Mar Muerto, manuscritos bíblicos que datan de por lo menos 200 años antes de Cristo, están puestas a la venta. Esto sería un regalo ideal, seguro, es un buen regalo. Si algunos piensan hacer un buen regalo, pueden comprar manuscritos del Mar Muerto para una institución religiosa y educacional, para un individuo o grupo. ¿Y quién está el 1 de junio de 1954 en los Estados Unidos, en Washington? El gran arqueólogo israelí Gael Yadin. Pero Yadin tenía un problema. Era un judeo israeliense y seguro que un árabe cristiano no le iba a vender al Estado judeo. Y el segundo problema, l'argent, quiere $1 millón. Cuando quieren comprar algo, comienzan en 1000 shekels y empieza la negociación y empiezan a hablar. Y llegan hasta 10 shekel y todavía el árabe gana 1000%. Y también aquí comenzaron a negociar y llegaron a $250,000, $250,000. Y hay que conseguir muy rápido el dinero. $150,000 y Gael Yadin lo consigue de un filántropo de New York, Samuel Gottesman. $100,000 consiguen préstamos del Estado judeo, compran los manuscritos y lo traen a Israel.
Y la primera vez que los manuscritos del Mar Muerto están en exhibición en Israel es en 1955, en el nuevo campo de la Universidad Hebraica en Givat Ram, hoy cerca del Parlamento israelí de la Knesset, en una sala muy pequeña, y el primer curador fue Gael Yadin. Pero obviamente esos manuscritos necesitan de un edificio mucho más impresionante, y ese es el nacimiento de mi institución, el Santuario del Libro, que entre 1961 y 1965 se construye y fue inaugurado el 20 de abril de 65. Y este año estamos celebrando el 50 aniversario del Santuario del Libro. En esta aproximadamente 40-50 minutos traté de presentar la importancia de estos manuscritos, y es obvia. Hablamos de manuscritos antiguos, escritos en hebraico, en aramaico, hay un poco de griego, con los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo, con libros sectarios, con litúrgicos, con libros escatológicos, demonológicos, calendarios que no conocíamos y que nos presentan una nueva realidad del mundo judeo de hace 2000 años, en donde también es el mundo de João Batista y de Jesús. Pero quiero terminar esta palestra con una reflexión. ¿Acaso los manuscritos del Mar Muerto tienen una importancia más allá de la pesquisa o de la investigación? Porque obviamente para la historia, para la sociología y la religión, es obvio que los manuscritos son muy importantes. Estas son algunas de los grandes hombres que son los grandes pesquisadores de los manuscritos. El profesor Jim Chatsworth de Princeton, del Seminario Teológico de Princeton. El profesor Joseph Fitzmayer, un jesuita de la Universidad Católica de Washington. El padre Roland Devaux, un dominicano. El profesor Lawrence Eastman, un judeo ortodoxo de la Universidad de New York. O el profesor García Martínez de España. Tenemos cristianos, protestantes, católicos, dominicanos, judeos, ortodoxos, que tienen algo en común. El común son los manuscritos del Mar Muerto. Porque esos manuscritos nos hablan de una época en que no existen todavía cristianos ni judeos rabínicos. Es el judaísmo prerrabínico, lo que llamamos en historia judea un judaísmo formativo. Todavía no es el judaísmo histórico del cual, como judeo moderno, soy heredero. Y por eso, cuando en 1993 el Vaticano estableció relaciones diplomáticas con el Estado judeo, que como todos ustedes entienden fue un momento histórico en las relaciones entre cristianos y judeos, el Vaticano le solicitó al Estado de Israel que las exhibiciones de los rollos, de los manuscritos que estaban en los Estados Unidos, antes de regresar a Israel, pasen al Vaticano. Y en julio de 1994, los manuscritos del Mar Muerto estuvieron en exhibición en la sala preerta a la Capella Sixtina. ¿Por qué el Vaticano quería los manuscritos? Sin los manuscritos también tiene suficiente turismo el Vaticano. El propósito no era el turismo. El propósito era un mensaje espiritual.
después de 2000 años de persecuciones, de expulsiones, de inquisiciones, en donde judíos fueron perseguidos y quemados por cristianos, por ser considerado el pueblo de Isida, el pueblo que mató a Jesús, nosotros vivimos una nueva era, la era de Nostra Aetate. Con Juan 23 comienza un nuevo periodo en la historia de las relaciones judeo-cristianas. Y a partir de ese momento, de la década del 60, 4 papas visitaron Israel. El último, Francisco I. Y las relaciones de esos entre los dos estados a nivel político tienen un origen común, que es la época prerrabínica, y los manuscritos del Mar Muerto vienen de esa época, y por eso la importancia de estos manuscritos, porque le devuelven a judíos y cristianos la memoria no de las diferencias, sino lo que tienen en común. Obviamente, como judeo, la diferencia es Jesús, la diferencia es su condición mesiánica, que no fue aceptada por el pueblo de Israel. Y esa diferencia es una diferencia cierta entre judíos y cristianos. Pero más allá de las diferencias tenemos mucho en común. Las escrituras son comunes a judíos y cristianos. Los manuscritos de Mar Muerto vienen de una época en donde todos estos elementos son la base para poder entender esa tradición común. Y precisamente en estos días, cuando vengo de una zona tan compleja en el mundo como es el Medio Oriente, donde hay una guerra en Siria, en Irak, en el Yemen, donde hombres matan a otros hombres, en donde la violencia, la sinrazón y los fundamentalismos traen la desgracia y el sufrimiento a millones de personas. Creo que una noche como esta aquí en la facultad tiene un gran mensaje. Y el mensaje es que podemos, a partir de la diferencia, podemos dialogar y podemos sentarnos a estudiar y a conocer la tradición común de judíos y cristianos. Porque si no recuerdan nada de lo que estuve y dije en esta palestra, hay una idea que sí quiero que recuerden: que la fuerza y el mensaje de los manuscritos del Mar Muerto es que nos recuerdan a judíos y cristianos que somos hermanos. Muchas gracias.